Buenas noches, señores estudiantes, señoras, señoritas. El día de hoy, 1 de septiembre del 2020, corresponde a la materia de Derecho Tributario en el paralelo 8.7. Blanco por Twitter, por favor. Entonces, pero conecta, pues, por favor, que tú no puedes poder hacer un favor. Estás viendo que estoy en clase. Estoy en clase y están grabando. Bueno, vamos a ver en lo que tenemos a la unidad 3 del procedimiento, descripción del procedimiento contencioso. Ya vimos del trámite de las acciones de la demanda. Vamos a ver de la contestación a la demanda. Ya vimos las acciones de la demanda, que fue a partir del 299. Ya vimos la legitimación activa, la legitimación pasiva. Ya vimos la oportunidad para presentar la demanda. Ya hemos visto todas las excepciones y nos quedamos procedimiento contencioso tributario, ¿sí? Nos quedamos hasta el artículo 326, que ya le correspondía al procedimiento contencioso administrativo, que es diferente a la materia nuestra, ¿sí? Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ya, ok, estamos hablando. Compartir pantalla. Doctor Garaycoa, saludos cordiales. No me deja. El micrófono. A ver, señores, vamos a entrar al libro cuarto de procesos, lo que corresponde al Código Orgánico General del Proceso, al título 1 de procesos de conocimiento, capítulo 1, procedimiento ordinario. Perdón. Para los asuntos contencioso tributario y contencioso administrativo, el mismo código habla de una acción especial que es el procedimiento ordinario. Entonces ahí hablamos el 289, que nos habla procedencia. Se tramitarán por el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su sustanciación. El 290
nos habla acciones colusorias. Las acciones colusorias se terminarán en procedimiento ordinario, entre otras, las que priven del dominio, posesión y tenencia, que esto no nos corresponde, ¿sí? Quedará sin efecto la conducta colusoria, que tampoco nos corresponde, sino que entra en el trámite ordinario todo lo contencioso tributario y lo contencioso administrativo. Entonces entramos al 291, que dice calificación de la demanda y contestación. Presentada y admitida la demanda, la o el jugador ordenará se cite al o a los demandados en las formas previstas en este código. La o el demandado tendrá 30 días para presentar su contestación a la demanda. Este término se contará desde que se practicó la última citación. ¿Qué quiere decir? Que conocemos que la citación son de 3 tipos. Es la citación personal, la otra citación por boleta y la otra citación por la prensa, que le llaman. Entonces, de la situación que se tiene que practicar la última citación, cuando es por boleta y cuando es por la prensa, lo mismo, tendrá que ser 20 días posteriores a la última publicación. Y cuando es personal, ya conocemos que no necesitamos otros más trámites, sino comienza a correr el término para contestar desde ese mismo día. De las boletas lo mismo, de la última boleta, entonces ahí comenzamos a contar 30 días. Esos 30 días que vamos a contar no corren ni sábado, ni domingo, ni días festivos. También tenemos que tomar en consideración que se toma en cuenta cuando el gobierno dicta los días festivos, que los adelanta o los atrasa. Eso también tenemos que llevar en cuenta, porque ese es el término que corre, ¿sí? Dice, cuando las o los demandados son varios, si al contestarla se reconviene al actor o el jugador en los 3 días siguientes notificará y concederá a la o al actor el término de 30 días para contestarla. Aquí está, 30 días, ¿sí? Término. Cuando hablamos de término, vuelvo a repetir, ya sabemos que corren días de lunes a viernes, sin contar los días festivos y los días sábados y domingos. Previamente a sustanciar el proceso, la o el jugador calificará la demanda. La contestación a la demanda, la reconvención, la contestación a la reconvención, y procederá conforme lo previsto en las disposiciones generales para los procesos. ¿Sí? Para los procesos. En cuestiones contencioso tributario, contencioso administrativo, no hay reconvención. No hay reconvención, ¿sí? Porque siempre es contra la administración pública, y vamos a citar a quien haya dictado esa normativa, a la máxima autoridad o quien haga sus veces. No es porque la autoridad ya dejó las funciones y no se puede seguir. A la autoridad máxima o quien haga sus veces, por favor, ¿sí? Entonces ahí tenemos que una vez que se ha citado con la citación de la demanda, entonces ahí vamos a presentar las excepciones. Las excepciones que tenemos que presentar dentro de ese término, ¿sí? Y ahí le corre traslado a la parte actora, para que la parte actora conozca de la contestación de la demanda por la parte demandada. O sea, esa es la parte pasiva. La parte pasiva que es las entidades del sector público, ¿sí? Entonces ahí tenemos la sección 2
que habla de la audiencia preliminar. Entonces las excepciones tienes que aceptarlas al trámite y correr traslado a la parte activa, que es la parte actora, ¿sí? Hay también la parte actora o la parte demandada o accionada. También pueden ver prueba nueva. Prueba nueva, o sea que en ese momento se conoce de los elementos de juicio que se está presentando en la demanda y la contestación de la misma. Entonces ahí tenemos que ver qué prueba nueva nos va a aparecer. Esa prueba que nos va a aparecer, entonces le llamamos prueba nueva, que en posterior clase la vamos a conocer. Entonces ahí tenemos la sección 2, que es la audiencia preliminar. Cuando presentamos las excepciones, ahí se traba la litis. Una vez que se traba la litis, tiene en conocimiento quién va a poner el juez, que el juez ponente, que es el que va a sustanciar el proceso hasta la audiencia o hasta la resolución que se dicte. Entonces hablamos del 292, que es la convocatoria con la contestación o sin ella en el término de 3 días posteriores al vencimiento de los términos previstos en el artículo anterior. El jugador convocará a la audiencia preliminar, la que deberá realizarse en un término no menor de 10 ni mayor de 20 días. Pero por exceso de trabajo a veces convocan con mayor tiempo por el exceso de trabajo que tienen estos tribunales. Eso es en la vida práctica, porque no pueden, ellos mismos tienen que concurrir a las audiencias preliminares y también tienen que concurrir personalmente a las audiencias definitivas. En la audiencia preliminar también puede haber una audiencia fallida, porque tienen que estar los 3 que han sido sorteados para conocer de la causa. Si algún juez de este tribunal se encuentra en otra diligencia, entonces si está ocupado o está practicando otra diligencia, pone una razón y se convoca nueva fecha. El 293 dice comparecencia. Las partes están obligadas a comparecer personalmente a la audiencia preliminar, con excepción de que se haya designado una o un procurador judicial o procurador común con cláusula especial o autorización para transigir, una o un delegado en caso de instituciones de la administración pública, o se haya autorizado la comparecencia a través de videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología. Las partes por una sola vez y de mutuo acuerdo podrán diferir la audiencia y se fijará nuevo día y hora para su celebración, ¿sí? Pueden ser de mutuo acuerdo porque siempre se hay algún entendimiento, pero nunca el Estado acepta estos entendimientos. Eso es en el asunto ordinario de otras clases de tramitación de otros procesos. Pero lo que es contencioso administrativo, contencioso tributario, nunca se llega a ningún medio de convencimiento o de cualquier situación que se dé, porque no estamos autorizados para dicha convenio. Sí. Por eso dice, las partes por una vez podrán diferir la audiencia y se pedirá nuevo día ahora para su celebración. Casi poco se da eso, porque si no van las partes, ahí lo que hacen es, si no va la parte actora, se archiva el proceso. Vuelvo a repetir, si no va la parte actora a la audiencia, la parte demandada ordena que se archive el proceso. Pero si la parte demandada no va, la parte actora tiene que seguir la audiencia tal como lo estipula la ley. Aquí viene lo importante, el 294, desarrollo.
La audiencia preliminar se desarrollará conforme con las siguientes reglas. 1. Instalada la audiencia, la o el jugador solicitará a la parte se pronuncie sobre las excepciones previas propuestas. De ser pertinentes, serán resueltas en la misma audiencia. O sea, dentro de estas excepciones también podemos ver una excepción previa, ¿sí? Que son de diferentes, las excepciones previas, ¿sí? Tenemos la excepción previa. Anda leyendo ahí, ¿no? En los capítulos de sección previa, no está en. Estoy diciendo que ahí está excepciones previas. ¿Qué artículo dice? $153. A ver, ahí tenemos cuando dice el 2, dice, la o el jugador resolverá sobre la validez del proceso determinando el objeto de la controversia, los reclamos de tercero, ¿sí? De ser pendiente serán sueltas, no, el número 1, que habla de las excepciones previas propuestas. Entonces, ahí nos trasladamos al artículo 153. Aquí está. El artículo 153 del COGEP habla de excepciones previas. Solo se podrán plantear como excepciones previas las siguientes. 1. Incompetencia de la o del jugador. 2. Incapacidad de la parte actora o de su representante. Falta de legitimación de la causa de la parte actora de la parte demandada cuando surta manifiestamente de los propios términos de la demanda. Error en la forma de proponer la demanda. Inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de las pretensiones. Litispendencia, prescripción. Pues esta puede ser una de las excepciones previas, prescripción de la acción. O sea que ya ha prescrito la acción de cobro. Dice caducidad, cosa juzgada, transacción, inexistencia de convenios, compromiso arbitral o convenio de mediación. La 10 también se lo utiliza porque ya, si ya tenemos un convenio de pago, entonces ahí tenemos que previamente tiene que conocerse la excepción previa. Entonces ya vimos cuáles son las excepciones previas y estábamos en el artículo 289. Comenzamos desde ahí ver. Ahí estamos en el 286, estamos acá no estamos en la
en el 294 estábamos, el desarrollo de la audiencia preliminar. Se desarrollará y se conforma la siguiente regla: instalada la audiencia, al lado el jugador solicitará a las partes se pronuncien sobre las excepciones previas propuestas, que ya lo vimos por el artículo, cuál eran las excepciones. Sí. 2. La o el jugador resolverá sobre la validez del proceso, la determinación objeto de la controversia, los reclamos de tercero, competencias y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, con el fin de convalidarlo o sanearlo. La nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provocar indefensión. Toda omisión hace responsable al LAT o a los jugadores que en ella han incurrido, quienes serán condenados en corte. Entonces ellos tienen que preguntarle a las partes si las partes le dan validez de la diligencia. Entonces dice que no tiene ninguna objeción, entonces siguen adelante. 3. Entonces dice, la o el jugador ofrecerá la palabra a la parte actora, que expondrá los fundamentos de su demanda. Luego intervendrá la parte demandada, fundamentando su contestación y reconviniendo de considerarlo pertinente. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconvenir? Si hemos presentado una reconvención, o sea, si hemos presentado una recontrademanda. ¿Cuál sería la reconvención ahí? Si nosotros vamos a reclamar prescripción y hemos pagado, entonces podemos decir que se analice ese problema antes de seguir la audiencia, ¿sí? Si se alegan hechos nuevos, se procederá conforme a este código. Entonces, 4. La o el jugador de manera obligatoria promoverá la conciliación conforme a la ley. Todos los jueces en asuntos ordinarios, de acuerdo a este código, siempre tratan de promover la conciliación, pero en la mayoría de los casos que es contra las instituciones del Estado, no hay nunca, casi nunca, tiene una conciliación, porque los que están autorizados no están autorizados para conciliar. Si van, sería la máxima autoridad, podría ser, pero si va con el procurador no puede hacer una situación de esta. Y si de darse la conciliación total, será aprobada en el mismo acto mediante sentencia que causará ejecutoria. 5. En caso de producirse una conciliación parcial en que subsista la controversia, pase a un centro de mediación legalmente constituido, que puede darse para que se busque un acuerdo entre las partes. En caso de que las partes suscriban un acta de mediación en la que conste un acuerdo total, o la del jugador incorporará al proceso para darlo por concluido. ¿Por qué? Porque cuando se va a esa instancia de mediación, de acuerdo al convenio que llega, eso de cosas juzgadas en tercera instancia, en última instancia, dice la ley, en última instancia. Entonces vuelve el proceso a lo contencioso tributario para manifestar que se ha concluido el proceso y que se declara el archivo. Entonces ahí ya vemos concluida la primera intervención de las partes. Si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para lo cual las partes deberán: a. Anunciar la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio, formular solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba de la contraparte. Entonces, cuando yo estoy anunciando las pruebas que primero le dan a la parte actora, entonces la parte actora dentro de la audiencia tiene que
entregar dicho documento, dicha prueba a la parte contraria para ver si ellos contravienen, la rechazan, la objetan, cualquier situación. O sea, en la primera audiencia lo que hace es coger todas las pruebas de la parte actora como la parte demandada, vamos, como se dice, vamos a ver cuáles son las que vamos a obtener en la parte de la audiencia definitiva. Esto es como un sedazo que se hace de las pruebas, cuáles son, por qué vamos a debatir. Entonces aquí le entrega la contraparte y la contraparte puede decir que no hay objeción de la misma. Si hay objeción, lo puede decir, entonces ahí el tribunal lo que hace es coger y decir que se rechaza esa prueba. Ahí viene el B, la o el jugador podrá ordenar la práctica de prueba de oficio en los casos previstos en este código. C, solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de pruebas encaminados a probar hechos notorios a que por otro motivo no requieran pruebas, ¿sí? Entonces ahí viene, primero, vuelvo a repetir, habla la parte actora enunciando sus pruebas y si son aceptadas, ahí se hace ahí vamos a hacer una valoración de la misma y cuáles van a ser aceptadas y cuáles van a ser rechazadas. Posteriormente le dan a la parte demandada, de igual forma la parte actora también tiene que tener conocimiento, ver una de las cosas es, si nosotros presentamos una fotocopia simple, esa prueba no sirve de nada. Me olvidaba de decirle también, en esta audiencia, cuando nosotros estamos, tenemos que antes de llegar a la audiencia, tenemos que ver en qué foliatura está. Porque nosotros podemos haber agregado el expediente administrativo como entidad pública, entonces eso tiene una foliatura, pero en el proceso el secretario del juicio le da otra foliatura. Entonces nosotros cuando estamos antes de la audiencia tenemos que revisar el proceso y manifestarle al tribunal, en este caso que es lo que está, la materia que nos ocupa, entonces tenemos que decirle a qué foja está. Entonces ellos anotan, porque cuando nosotros estamos en la audiencia, nosotros estamos con el proceso, Incluso leemos las pruebas de tal foja, el oficio, la comunicación, etcétera, ¿sí? D, la o el jugador resolverá sobre la admisibilidad de la prueba contundente, pertinente y útil, lo que les decía. Entonces, esta sirve, esta no sirve, entonces ya va poniendo en consideración cuáles son las pruebas que están analizando. Exclusividad la práctica de medios de pruebas ilegales, incluyendo que se han obtenido o practicado con violación de los requisitos formales, las normas y garantías previstas en la Constitución, los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos en este código y que fueron anunciados por los sujetos procesales. Una de las cosas que siempre a veces pasa cuando nombramos peritos. A veces nombramos peritos, entonces ahí tenemos que ver si el perito se lo acepta de acuerdo al peritaje que ha realizado dentro del proceso. Entonces tenemos una de las cosas a veces que manifestamos las instituciones públicas, que si el perito presentado por la parte actora en lo que ha hecho valer unas pruebas a favor de de ellos, entonces tenemos que ver si él está calificado por el Consejo de la Judicatura o qué experiencia tiene. Dice, para el caso de las pruebas que deban practicarse antes de la audiencia de juicio, la o el juzgador conjuntamente con las partes harán los señalamientos correspondientes con el objeto de planificar la marcha del proceso. F. Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho, inclusive sobre la comparecencia de los peritos, como hablaba,
para que rindan testimonio sobre los informes presentados. El juzgador fijará la fecha de la audiencia de juicio. Ahí vamos a interrogar a los peritos. Entonces ahí tenemos 8, concluidas las intervenciones de los sujetos procesales. El juzgador comunicará motivadamente de manera verbal a los presentes sus resoluciones, inclusive señalará la fecha de la audiencia de juicio, o sea, la audiencia definitiva, que se considerará notificado en el mismo acto. Se conservará la grabación de las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia, donde en la audiencia preliminar. Las manifestaciones y direcciones de la audiencia, inclusive la proposición de fórmulas de arreglo entre las partes y las ordenadas para el cumplimiento de las actividades previstas en la misma, en ningún caso significarán prejuzgamiento. Por esta causa, la o el juzgador no podrá ser acusado de prevaricato, recusado ni sujeto de prueba. Ahí todo es de mutuo acuerdo. Vuelvo a manifestar, las pruebas las vamos como decir, analizar y vamos cuáles son las pruebas que vamos a tener en la audiencia definitiva sobre lo que vamos a tratar. Dice, la o el secretario elaborará bajo su responsabilidad y su firma el extracto de la audiencia que recogerá la identidad de los comparecientes, los procedimientos especiales alternativos del procedimiento ordinario que se ha aplicado, las alegaciones, los incidentes y la resolución de la o el juzgador. Aquí tenemos una gran ventaja en este procedimiento, porque esta audiencia preliminar y esta audiencia definitiva son grabadas. ¿Pero grabadas por quién? Por el tribunal o por el jugador o por la jugadora. No puede grabar ninguna de las partes. Son los que los jugadores de justicia son los que van a grabar sin permitir que las partes graben dicha audiencia, pero sí podrían solicitar después de la audiencia preliminar para ir a la audiencia definitiva, sí pueden solicitar que se le entregue copia de la audiencia preliminar, porque puede ser que alguna de las pruebas se le pasó o puede tener una prueba nueva o cualquiera de estas circunstancias que no se consideró. Entonces él puede pedir copia de esa audiencia preliminar para utilizarla ¿a dónde? En la audiencia definitiva. ¿Alguna pregunta, señores, por favor? Johnny, ¿alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas, seguimos. Todo está claro, doctor. El artículo 295 habla sobre las resoluciones de sección. Se resolverá conforme con las siguientes reglas. Dice el numeral 1. Si se acepta una sección previa que no es subsanable, se declarará sin lugar la demanda y se ordenará su archivo. Por favor, señores. Si se acepta una sección previa que no es subsanable, se declarará sin lugar la demanda y se ordenará su archivo. Por ejemplo, una de las excepciones que puede darte en esta clase de audiencia puede ser la prescripción de la acción. Entonces, si el tribunal puede verificar que es verdad que esa excepción tiene sustento legal, entonces se va a declarar sin la demanda y se ordena el archivo. Así. Por eso son las excepciones previas que son escuchadas. Previamente se escuchan cuáles son las excepciones previas a las partes. La parte que propone y la otra parte que refuta dicha excepción. 2. Si se acepta la excepción de defecto en la forma de proponer la demanda, la parte actora subsanará los defectos del término de 6 días.
otorgando a la parte demandada el término de 10 días para completar, reemplazar su contestación y anunciar prueba atendiendo las aclaraciones o precisiones formuladas. De no hacerlo, se tendrá la demanda o la reconvención por no presentada. ¿Cuál puede darse de esto? Que la demanda fue propuesta por una persona que emitió la resolución tributaria, pero él no estaba autorizado por la máxima autoridad, que a veces eso pasa. Entonces yo tengo que ver si esa delegación que tiene el empleado tributario o la persona que emitió esa resolución y él no estaba legalmente autorizado, entonces esa excepción podríamos ver o se demandó mal o compareció mal. Entonces ahí podemos ver que él se demandó, por ejemplo, yo tuve un caso en que se demandó a la Dirección General de Prisiones sobre las multas pagadas, la multa de los cheques. Pero ¿qué pasa? Que la parte que compareció dijo que ellos ya no eran los encargados de ese problema, sino que era el Ministerio de Finanzas. Entonces ahí se le mandó que la parte actora enderece el problema y que haga su demanda rectificando que ya se había cambiado en la parte demandada, que ya no era la misma. Entonces acá puede ser lo mismo. Puede ser que él no tenía la facultad para resolver ese problema. Entonces ahí tendrá que completarse o citarse a la persona que lo va a reemplazar. Si se aceptan las excepciones de falta de capacidad, de falta de personería o de incompleta conformación del litis consorcio, se concederá un término de 10 días para subsanar el defecto bajo a procedimiento de tener o no presentar la demanda y aplicarse las sanciones pertinentes. Ya lo hemos explicado que puede ser que hubo una falla de quienes actuaron y a quienes necesitaron, porque también en estos clases de procesos también demora. Por ejemplo, a veces le ponemos que se cite al abogado Hipólito Garaycoa, que es la persona que estaba en funciones cuando se dictó la resolución. Pero ¿qué pasa? Que el abogado Hipólito Garaycoa lo cambiaron de puesto o lo sacaron. Entonces, pero tiene que contarse con la persona que está actuando en el momento de que vamos a realizar la audiencia, porque no puede comparecer ya la persona que no está en el puesto público. Y en los puestos públicos sí saben que siempre hay esos cambios. Entonces, cuarto, si el asunto es de puro derecho, se escuchará las alegaciones de las partes, o el juzgador emitirá su resolución y notificará posteriormente la sentencia por escrito. ¿Pero cuándo? Cuando ya vamos a ver la audiencia definitiva. Terminados los alegatos, ahí vienen los alegatos, o el jugador podrá suspender la audiencia hasta que forme su convicción, debiendo reanudarla para emitir su resolución mediante el pronunciamiento oral de acuerdo con lo previsto en este código. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los señores de los tribunales, tanto distritales, de los contenciosos tributarios o de los contenciosos administrativos, no calculan las intervenciones de los abogados. Entonces, por ejemplo, ya son las 5 y van a tener declaraciones de peritos, que si quieren se va a demorar más tiempo. Entonces ellos lo que hacen es suspender la diligencia para convocarla otro día. Pero al día siguiente no la pueden convocar porque ya también tienen otra convocatoria de otro proceso. Porque la oralidad de hoy, ellos tienen que estar presentes. Y esa presencia significa que ya también ellos tienen señalado una audiencia en la mañana, otra en la tarde, entonces no se pueden cruzar. Sí, entonces ellos
como ya está en asunto de resolver, lo que hacen es suspenderla para convocarla después y tampoco no la convocan en el mismo momento, sino que la convocan días posteriores. Entonces ahí tenemos el 296 que habla de resolución. Los recursos en la audiencia preliminar se resolverán. Los recursos propuestos que se regirán por las siguientes reglas. El auto interlocutorio que rechace las excepciones previas únicamente será apelable con efecto diferido. Si la resolución acoge las excepciones previas o resuelve cualquier cuestión que ponga fin al proceso, será apelable con efecto suspensivo. 2. La ampliación y la aclaración de las resoluciones dictadas se propondrán en audiencia y se decidirán inmediatamente por o el juzgador o por el tribunal. Entonces nos quedamos en el 296 porque ya hemos tenido casi cerca de la hora. Vamos a tener que tomar lista, ¿sí? No pudimos hacer un foro porque fue muy poco tiempo, pero ya vamos a ver mañana qué hacemos, ¿sí? Bueno, ahora sí los quiero ver a todos. Voy a tomar la foto. Porque ahora piden fotos, piden todo. Si estuviera en el baño, lo saco con el baño. Hay algunos profesores que no han podido subir las calificaciones porque se cerró el sistema. A ver, Carla, Anthony Mora, Mayuri Vaca, Onofre Cano, por favor. Voy a tomar la foto. Doctor, es que tengo problemas con la cámara. Ahorita tenemos 39, faltan 2 alumnos. 2 alumnos faltan. Acuérdense que ya les he advertido que por falta se pueden quedar, señores. A ver, Carla Rodríguez, por favor. Anthony Mora, Yuli Novoa, Nofre Cano, Mario Uribaca. Les tomo la foto y después nos salen ahí y ya tengo que ponerle falta. Carla Rodríguez. Doctor, yo, Marjorie Vaca, tengo problemas con la cámara. ¿Qué pasó? Tengo problemas con la cámara hoy, doctor, es que estoy de otro dispositivo. Jaime Bolaños, Onofre Cano. El mismo problema, doctor, no me encuentro en mi casa, entonces no estoy con mi computadora habitual. Acosta. Presente. Acosta. Presente, Acosta. Acosta. Presente. Acosta, presente. Barahona. 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 Barragán. Presente, ¿No doctor. se escucha? Barragán. ¿Se escucha, por favor? No se escucha. Ahí me escucha. Acá no estará. Barragán. Presente. Belolio.
Buenas noches, doctor. Presente. Belolio. Presente. Buenas noches. Es que aquí me han llamado. No. Ahorita tú no dices, antes no va, ¿cómo se llama? Yo voy a tener que ponerle clave. Bolaños. ¿No se escucha? Presente. Doctor. Bolaños. Presente, doctor. No se escucha. Presente. Burgos. Presente, doctor. Buenas noches. Burgos. Presente, doctor. Buenas noches. Calderón. Presente, Calderón. buenas noches. Presente, Calderón. Llámala, Diana. A mí sí se me escucha, pero yo no se les escucha. ¿Cómo se...? Aquí, no se escucha, venga, escucha. Calderón. Presente, Calderón. Condo. Presente, doctor. Buenas noches. Condo. Cruzquinde. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Esmeralda. Garaycoa. Presente. García. Presente, doctor. Acá dice comprobar el altavoz. Ahí sí me escuchan. Sí, doctor. Doctor, escuchamos. Pero es que me andan aquí. Pues. García. García Albán, presente. Albán, Ronald, Daniel. Presente, doctor. García Briones, Andy. García Briones, Andy. Jaén Lynch, José. Presente, doctor. Loaiza Albarracín, Gabriela. Loaiza. Presente, doctor. Monar Quimí, José Andrés. Presente, doctor. Mora Briones, Anthony. Presente, doctor. Navas. Y es para bajar. Doctor, buenas noches. Siempre me le dan en el sur. Iván dice que tiene problemas con la máscara, no con la Navas. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias, Presente. buenas noches. Novoa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Onofre. No está, ¿no? Onofre. Sí está conectado, doctor, pero quizás Pero no tiene ahí voz. escribió en el chat. Parrales. Sí. Parrales. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quimís. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quiñones. Presente, doctor. Buenas noches. Diego Quiñones. Presente, doctor. Ramos. Presente. Gracias. Real. Presente, buenas Real. noches. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes. Presente. Presente. Presente, doctor. Presente. Rodríguez, Gutiérrez, Iván. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches.
Rodríguez Mina Michelle. Presente, doctor. Rodríguez Mina. Rodríguez Mina. Presente, Rodríguez Mina. Rodríguez Muñoz Carla. Presente, doctor. Buenas noches. Rojas Yela Marlene Giselle. Presente, doctor. Ruiz Berna Carlos Armando. Presente, doctor. Sáenz de Viteri Pita Johnny. Doctor García Sáenz de Viteri, no lo escucho, pero de pronto usted sí a mí. Sánchez Palma Gracias. Jordan. Presente, doctor. Sánchez Palma. Presente. Segura Reyes Karen Patricia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vaca Guevara Marjorie. Vaca Presente, Guevara. doctor. Buenas noches. Presente, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Valverde Chan Katiuska. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Velasco Verde Soto Mónica Cecilia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Belezaca Yangari Ana. Presente, doctor. Belezaca. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Vera Toscano Yulisa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Villavicencio Murillo Yajaira. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Icasa Cruz Martín. Icasa. Aquí estamos, mi doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Descanse, doctor. Pase bien, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.